hacer mi disertación haciendo una referencia de una historia de lado a lado. Voy a dividir la exposición en 3 secciones. La primera planteará el lugar primigenio de la sociedad. La segunda explorará el camino recorrido por el colonialismo. Tercero, el lugar de los africanos sobre la cual descansó en gran medida la economía del Nuevo Mundo, las Américas, y como corolario, testigos oculares en el proceso de formación histórico de las naciones de las Américas. Vamos a intercalar, costado a costado, las 3 pigmentaciones de piel, como suelen definir los etnólogos, antropólogos y acaso sociólogos. La blanca, la amarilla y la negra, que hizo correr tanta tinta en la historia humana. África ya estaba ahí en los inicios de lo que ha venido a llamarse civilización. Egipto está ubicado en la región del África del Norte del continente negro. Egipto ha sido uno de los países de la dinastía de los reyes, se podría decir, de esa época, como Emilenao, que es el descubridor de la tumba de Osiris en Abidos, y el primer ancestro de los faraones, un ancestro de raza negra como su hermana Isis, dioses de color negro carbón, así que en conjunto los hechos testifican un Egipto negro que habría civilizado la tierra. Y Egipto, bueno, es bien conocido históricamente que está ubicado en el continente africano. Y África nos dice mucho de lo que ha significado la historia. Entre otros investigadores que da fe que Egipto era negro fue Heródoto. También hubo autores detractores como Champollion Figaes, Cherubini y Maspero. Algunos de ellos, como Maurice Fontanes, que ha pretendido incluso que el color de la piel se modifica según la estación, pretendiendo blanquear el país de los faraones. Egipto se comunicaba por medio del Nilo con el corazón de África y por la depresión de Siria y Palestina con el Asia Menor. En el corazón del África floreció el imperio Mandinga, capital Mali. África occidental bajo el reinado de Soundiata Keita, del que de la se diría, el Alto Níger fue durante varios centenares de años la principal capital del más vasto imperio que haya conocido el África y de una de las más considerables que ha visto el universo. Cortada la vinculación por invasiones extranjeras, los negros se replegaron sobre sí mismos en un cuadro geográfico que exigió el esfuerzo de adaptación mínimo y beneficiándose de condiciones económicas favorables. Desde la antigüedad más remota, se habría producido migraciones del África a la región de Europa y Asia, que con el pasar del tiempo se fueron blanqueando. El blanco, incluido el amarillo, no pueden volverse negros, pero ocurre lo contrario, el negro sí puede volverse blanco. Una vez que la melanina negra sufrió cambios, los asiáticos, clasificados como raza amarilla, realizaron oleadas migratorias a las Américas, según Aubord, Durif y de Tomada. Una parte de la oleada lo hizo por el estrecho de Bering, que mide 90 kilómetros de ancho. El paso se vio facilitado por 3 meses porque las aguas quedaron encubiertas durante las máximas de frío por una capa de hielo. Las oleadas migratorias más jóvenes
ya no atravesaron el estrecho de Bering, sino que llegaron a América por el Pacífico. Estas oleadas de invasiones derivarían en la distribución posterior de los grupos indígenas americanos. En las tierras más inhóspitas, los descendientes de culturas inferiores, los cazadores. En tierras más propicias, culturas superiores, los incas, los mayas, los aztecas. En las Américas se han asentado milenios antes de Cristo tres grupos o los grupos llamados de mayas, incas y aztecas. Bueno, los mayas y los incas, los mayas y los aztecas asentados en la región de Centroamérica y los incas en la región andina de los Andes de Bolivia, del Perú, algo de Ecuador más. Los antecesores de los incas, por ejemplo, partieron del sudoeste de Asia y llegaron por el Pacífico con adelantos en el sistema de cultivo que asombraron después a los conquistadores españoles. Sin embargo, estos conocimientos y estas técnicas quedaron cortos frente al desastre que significó para este y otros pueblos indígenas de América el encuentro con europeos en el siglo XV. Hablamos de 1492, cuando Cristóbal Colón llega a las Antillas en el sector de Colombia, denominado el Gran Intercambio. Hay que notar que la historia no se refabrica, no se vuelve a reinventar, porque en esa época, hablemos de 1444, adelantando un poco más antes de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, ya los franceses habían estado presentes en la región del África subsahariana, en la región de Senegal. Y ahí comenzó ese encuentro entre el África y Europa. A eso se sumarían los otros países como Inglaterra, como Holanda y Francia. No estuvo lejos Alemania, Italia, Dinamarca y posteriormente, pues, aunque fue un intermediario, España, pero sí también tuvo parte de estar en el continente africano. Estos encuentros entre África y Europa, Europa y África, Europa y a las Américas, pues realizaron una especie de triángulo. Se ha realizado el triángulo económico entre Europa, África y las Américas. Ese triángulo ha llevado a casi 3 siglos y medio de una explotación tanto de nativos, aymaras, quechuas, mayas, aztecas y como también una gran llegada masiva de los africanos que ha sido a partir del siglo XVI en adelante. Sin embargo, hablando de ese conocimiento que encontraron los europeos aquí a las Américas, estos conocimientos, estas técnicas, decía, quedaron cortos frente al desastre que significó para este y otros pueblos indígenas de las Américas. Encuentro, vuelvo a reiterar, con europeos en el siglo XV, denominado el Gran Intercambio. Eso sería en cuanto a cerrando la primera parte. Pero como corolario, podemos decir que la salida tanto del África subsahariana como de la región de Egipto hacia el sector europeo y de Asia ha producido encuentros. Con el tiempo,
quienes migraron del continente africano de la región subsahariana del África Negra, pues la piel se ha ido blanqueando, tanto los que llegaron a Europa, la región geográfica de Europa, y como también los que llegaron al Asia, ¿no? Entonces, ese cambio de piel ha hecho que supuestamente haya una superioridad, más que todo, del entorno de Europa. Quienes salieron milenios de siglos antes de la región del África Negra para Europa y se blanquearon, fueron los mismos que retornaron, pero ya con piel blanca, para someterlos a los africanos. Lo propio hicieron cuando los asiáticos llegaron acá a estas nuevas tierras de las Américas milenios antes de Cristo, se blanquearon, que eran los amarillos. Cuando llegaron los conquistadores, pues sufrieron lo mismo, los mismos desastres, tanto de vidas, etcétera, igual como los africanos. Entonces, ese encuentro, decía, entre Europa y África, Europa y las Américas, ha causado una migración forzada de millones y millones de africanos, que voy a hacer la referencia en este segundo punto. El camino recorrido por el colonialismo. El encuentro entre Europa y África, Europa y América, en el contexto colonial, fue con el uso de extrema violencia. Sí, un primer enfrentamiento estuvo marcado por la violencia, la explotación del nativo colonizado por el colonizador. Se mantenía a fuerza de bayonetas y cañones, denegación de la cultura nativa y tiempo después de la africana. La llegada de la raza blanca al Nuevo Mundo con Cristóbal Colón, como ya se dijo anteriormente, se da en 1492. Comienza a manifestarse el año siguiente con el arribo de 13 embarcaciones, 1000 hombres, plantas, animales y enfermedades que mató a miles de nativos que salieron de los barcos, esas enfermedades, etcétera, ¿no? Con la llegada de este segundo viaje, el segundo año de 1493. Con el poderío de las armas, los conquistadores sometieron a aztecas, mayas e incas, civilizaciones que desde la antigüedad más remota habitaban estas regiones de las Américas, que los colonizadores convirtieron en objeto de explotación calculada. Cuando la mano de obra americana comenzó a mermar de manera considerable, ya se dijo líneas arriba, por las pestes, por las enfermedades que el nativo no conocía en realidad hasta la llegada de los conquistadores, y también por el trabajo realmente de manera muy forzada que ha diezmado a muchos de la población de mayas, aztecas y de las colinas de las Américas. En realidad, hablemos de los Andes, de las colinas de los Andes, ha producido muchas muertes, y eso pues ha generado nomás, con el aval de uno de los sacerdotes de la época, que no recuerdo en este momento el nombre, que ha avalado que los africanos vengan a sustituir a los indígenas en el trabajo. Y esto ha sucedido pues que hubo una inmigración para llegar acá, pero migración desde el África forzada por a cargo de los conquistadores hasta las Américas. Ese viaje sin retorno de millones de mujeres, hombres y niños que fueron arrancados de sus tribus, clanes, reinos e imperios, resultado del abominable comercio humano
gestado por los comerciantes negreros de Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, junto a colonizadores españoles con destino a las Américas, se produjo el comercio triangular entre Europa, África y las Américas, como ya se dijo. La raza negra fue objeto de compra y venta, reducido a una simple mercancía, a un recurso agrario junto al indígena. Claro está lo que no ocurrió con el indígena, que no fue sometido a una compra y venta. No era una mercancía de venta que se podía vender a un amo determinado y el amo podía hacer con la vida del esclavizado lo que a él le pareciera, ¿no? Si quería, pues, podía darle libertad y si no, lo dejaba morir bajo su rancho, su hacienda, y el problema era que sí le daba una carta de libertad, era cuando ya estaba viejo, cuando ya no tenían fuerzas para poder seguir trabajando y mantenerse, cosa que le obligaba a la persona vieja que ya no tenía fuerzas quedarse en la propia casa del amo a seguir apoyando en el trabajo para ganarse un plato de comida. Es lo que Inés Zaire califica como la peculiaridad de nuestra historia, la africana entrelazada, atada a horribles infortunios que no están presentes en ninguna otra historia. Y con relación al indígena, Todorov decía, sintetiza de esta manera, como el mayor genocidio de la historia. Entonces, el comercio humano, la trata esclavista, el viaje sin retorno de millones y millones de africanos en las bodegas de los nauseabundos barcos negreros, ha causado mucha pena para el continente africano, pero más que todo ya toda esa gente, toda esa población que llegó de manera forzada, sin tener el derecho de retorno a su tierra y de libertad más que todo también en su nuevo territorio, ha sido un sufrimiento grande para la historia. La conquista colonial fue fundada sobre el desprecio del hombre africano como del nativo americano, una actitud extremadamente racista que los ha convertido a ambas culturas en instrumentos de producción. La colonia puso una línea divisoria. Todas las colonias en las Américas, Centroamérica, en las Américas en general, hablemos de Centro, Norte y Suramérica, puso una línea divisoria, una barrera racista entre el colonizador y el colonizado en las propias tierras de ambas civilizaciones, tanto en el África subsahariana, en el continente negro, como en el continente de las Américas. Los colonizadores habían creado sus propias instituciones culturales que fueron asaltados por los patrones culturales del colonizador, quienes establecieron una forma de dominación organizada. El africano ha vivido una historia fragmentada y cruenta, un dramático cautiverio de cuerpo y mente, lacerante que hasta ahora corre una línea de sangre por las páginas de la historia humana. Por eso Novas diría que ha estado pintada con la tinta más horrible del infierno. Con este antecedente voy a entrar al tercer punto. El lugar de los africanos sobre la cual descansó en gran medida la economía del Nuevo Mundo, las Américas, y como corolario, testigos oculares en el proceso de formación histórico de las naciones de las Américas. Cuando los africanos llegaron aquí a las Américas, realizaron un trabajo, como se dijo, de sol a sol.
Y ese trabajo ha enriquecido a los dueños de las haciendas. Hubo un crecimiento económico, pero exponencial con el trabajo gratuito, más que todo para el continente europeo, para las naciones como ser Inglaterra, Holanda, Francia, Portugal, que tenían sus sitios allí en el continente africano, que tenían sus espacios que se habían dividido, cada uno de ellos. Y eso ha implicado un intercambio de gente, como decía anteriormente, pero hubo una creación de tanto de apoyo económico, más que todo el apoyo económico ha sido en beneficio para Europa, porque se han creado allí en Europa grandes astilleros, se han creado barcos, astilleros donde eran para construir barcos negreros. Hubo una gran cantidad de gente que habían en los barcos negreros, como los capitanes de barcos, los cocineros, técnico pañoleros. Entonces, toda esa gente ha creado un empleo, ha hecho girar una economía, el comercio de gente, más que todo africana, y ha sustentado, ha creado en realidad, ha movido una estructura económica que allí en Europa se han definido inversiones o economías grandes como en el sector financiero, industrial y también en el otro aspecto que era en el inmobiliario. Entonces, el comercio humano ha realizado o aportado gran cantidad de recursos con un trabajo totalmente gratuito. No debemos olvidar, por ejemplo, que Francia tuvo pues casi 2 ciudades que se ha conformado con el comercio negrero. Hablemos de Nantes y Burdeos, ¿no? Porque Burdeos realmente ha sido una ciudad que se ha conformado neta y exclusivamente con el comercio humano, con la plata, con los recursos de la esclavitud. Acá en las Américas también se han conformado grandes hacendados, barracones, donde estaban ubicados, recluidos los africanos, y que tenían solamente una libertad para poder salir a trabajar y en las noches estar acurrucados en esos barracones. En gran parte de los países se ha conformado instituciones, se podría decir, como quilombos y palenques. Y los lugares por donde comenzaron a entrar, han sido los lugares que tenían ya los caminos trazados antes en la precolonia. Por ejemplo, por el Alto Perú, en realidad, si hablamos del continente africano, del océano Atlántico, desde el continente africano hacia el océano Atlántico, en las orillas, de ambas orillas, el lugar principal, uno de los lugares principales ha sido la entrada por el Brasil. Hablemos de uno de los sitios emblemáticos conocidos es Salvador Bahía, y la Bahía de Todos Santos ha sido pues por siglos un lugar de
mucha preferencia de entrada de los africanos. Por ahí también el otro sector está Belo Horizonte, donde ustedes radican, ¿no? Y eso es por el sector de las orillas del Atlántico americano. Y por la orilla del Atlántico, hablemos de Cartagena de Indias, más que todo San Basilio de Palenque. En realidad, San Basilio de Palenque ha sido un palenque, pero Cartagena de Indias ha sido el lugar emblemático de la entrada de los colonizadores por San Benito, por el puerto de... No, no es de San Benito, por la entrada en este sitio conocido como... Bueno, voy a recordar dentro de un momento. Portobelo, el sitio de Portobelo, Madre de Dios, pues estaba por ahí cerca. Y luego hacen el paso del estrecho de Panamá, que en realidad ya no tiene la misma dimensión como tenía el estrecho de Bering, solamente son 7 kilómetros para unir el Atlántico y el Pacífico. Y ya entran por ese sector para llegar precisamente a pasar por Colombia, llegar a Quito, a Esmeraldas, luego pasar al Perú, por el Callao, en una primera instancia. Del Callao hacían un viaje por los Andes de Bolivia y Perú para llegar hasta Potosí, en una primera instancia, hasta Oruro, perdón, y de Oruro a Potosí, y también pasando por el altiplano paceño. Entonces, ese circuito de viajes ha permitido que los africanos lleguen aquí a lo que hoy es Alto Perú, a lo que era, en la época Alto Perú, luego Audiencia de Charcas, La Plata, la República y últimamente desde el 2009 República, Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, otro sitio también de entrada era que llegaban los barcos desde Portobelo, podían llegar también directamente hasta sector de Chile, Arica, y de Arica pasar por el altiplano boliviano para llegar a Potosí. En todos estos lugares de las Américas, el africano ha sido el elemento fundamental para el trabajo, más que todo agrícola, porque todas las semillas, las plantas que trajeron los colonizadores, tenían conocimiento los africanos para el cultivo. Porque acá, en la precolonia, los nativos tenían conocimiento tanto en Centroamérica como los aztecas y los mayas, y aquí en los Andes, los incas, en el criado de ganado de la llama, la alpaca. En cuanto a cultivos agrícolas, tenían el cultivo de la papa, el maíz, la quinoa. Entonces, ellos tenían conocimiento, de los nativos tenían conocimiento de esos productos. Y en otras regiones como de Centroamérica tenían los mismos productos, quizás también incluido el cacao que producían en mínima cantidad, la yuca también que producían en el sector de Colombia, que ha servido mucho para la alimentación de los mismos españoles, los colonizadores que llegaron a estas regiones. Pero ya hablando del gran aporte que hicieron los africanos, hablo en parte de las Américas, ha sido en el cultivo del arroz, porque el arroz no se conocía en este sector. El plátano, el café, la caña de azúcar, las frutas como ser naranja, mandarina, papaya, etcétera. Entonces,
todos estos productos, como los granos, el resto de los granos, frijoles, etcétera, son pues aporte del africano que no conocía el nativo, porque vuelvo a reiterar que el nativo tenía especialidad en cultivo más o menos de 35 variedades de papa, maíz, etcétera. Pero de los otros productos no tenían conocimiento. Entonces, cuando llegan a juntarse estas dos culturas, hay una interculturalidad, porque ambos han aprendido el uno del otro. El africano tuvo que aprender también a cultivar, hablo de la región actual de esta Bolivia, tuvo que aprender de los nativos, más que todo en la región de los Yungas, de donde provengo, a cultivar la coca. Y los africanos tuvieron que enseñar en ese proceso de interculturalidad a los nativos el cultivo del arroz, del plátano, del café, de otros productos que eran de conocimiento de los africanos. Entonces, en ese sentido hubo una interculturalidad en las regiones que han sido geográficamente favorables para el rubro agrícola. Ahora, ha sido otro destino han vivido los africanos en la helada Potosí, que está más o menos a 3.600 metros de altura, y que ha sido la vena yugular de la audiencia de Charcas, de la colonia española, del reino de España, y como también de los otros reinos de Inglaterra, Portugal y Holanda. ¿Por qué? Porque el africano ha trabajado en la Casa de la Moneda, en la amonedación y en el sector donde lavaban, limpiaban los minerales que salían del Cerro de Potosí en los ingenios de Cantumarca. El trabajo, habían dividido los españoles de tal manera, los colonizadores, el trabajo tanto de los indígenas como los africanos. Y los africanos allí, esa relación del día a día, aunque no conformaban un pueblo en un trabajo unido, o sea que se comunicaron primero con los de habla quechua, con los quechuas, y en el sector del altiplano era con los aymaras. Pero en primera instancia, esa relación intercultural que hubo ha sido en Potosí, entre quechuas y los africanos que, bueno, venían de diferentes tribus y que hablaban diferentes idiomas. Por eso dicen, pues, que el África es un continente de las 1000 lenguas, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Que cada pueblo o cada aldea, cada clan puede tener 3, 4 o 5 idiomas. Me ha tocado estar, por ejemplo, como testimonio por Togo, Benín y Burkina Faso. En Togo nomás había 45 lenguas que hablaban entre sus diferentes pueblos de Burkina Faso. Entonces, eso ha ayudado a que se haya olvidado en realidad de la lengua nativa, de las muchas lenguas nativas que cruzaron del Atlántico, de las tribus de África subsahariana, y tuvieron que aquí en esta región, más que todo acá de los Yungas de La Paz, aprender o inventar una nueva lengua. No tiene nombre, pero sí tiene muchos vocablos, que es del aymara y del quechua, y un tanto del español. Entonces, acá se ha conformado, los africanos tuvieron que crear o inventar una nueva lengua para transmitir a las nuevas generaciones sus conocimientos, sus saberes, y también hacer un puente entre los mismos colonizadores que hablaban el idioma castellano, la lengua castellana. Entonces, vuelvo a reiterar que a partir de 1545 se ha abierto
esa compuerta entre Europa, entre los conquistadores españoles y el sector del Alto Perú, más que todo el Cerro Rico de Potosí, donde ha fluido tanta plata a la economía de los reinos de España, de Inglaterra, Holanda y Portugal. La economía colonial tuvo su sustento en el trabajo forzado de sol a sol, sin paga a los africanos. Decía que el Cerro Rico de Potosí, por su enorme riqueza, fue definido por historiadores como el Monte Excelso o Cerro Madre de América, que pasó a ser a un costo elevado de vidas humanas, de africanos como de indígenas, la vena yugular del virreinato, como dijera Galeano. La plata de Potosí, fruto del trabajo en cautiverio de cuerpo y mente, en ingenios, hornazas, máquinas laminadoras y selladoras de monedas de plata en la Casa de Moneda y el trabajo de la mita, ha sido una de las principales actividades del modelo económico de la época que han instituido los colonizadores. El trabajo en propiedades de terratenientes, como en corregimientos de Misque, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, La Paz, junto a los hoy, como decía, a las hoy provincias de Yungas, se convirtieron en residencia forzada de africanos y sus descendientes. Hay que hacer notar que si bien los africanos han vivido casi 300 años, casi 3 siglos y medio en la gélida, en la fría región de Potosí, pues no ha quedado historia. La historia que allí se ve, los rasgos históricos, hay algunos sectores, al menos hay una calle que dice la calle del Negro Pila. Ese sector era el lugar donde llegaba la romería de africanos, ya sea por la entrada de Buenos Aires, que era uno de los sectores del Océano Atlántico, o la ruta que hacían Buenos Aires, pasaban todo Buenos Aires, llegar a Villazón para entrar a Sucre, de Sucre subir a Potosí, o por el otro lado que entraban del Callao o Arica, llegar a La Paz, Oruro, Potosí. Entonces, era el sitio donde los africanos extenuados de un viaje de casi de 30 a 40 días, llegaban, tomaban agua, se remojaban, por eso lo llamaban ese lugar y ha quedado con el nombre de calle de Negro Pila, porque había una vertiente y el retrato está ahí, dice calle Negro Pila, actual calle La Paz, que también se los voy a mandar el retrato de ese afiche del nombre actual que lleva la calle. La participación, bueno, en levantamientos. Los africanos, para ser considerados en este nuevo territorio geográfico de las Américas, para ser considerados como ciudadanos, tuvieron que unirse a las guerras de independencia para querer ser ciudadanos, querer salir de la esclavitud. Han sido manejados tanto por los realistas como por los independentistas. Los realistas eran los criollos que estaban cansados de la política económica que imperaba en España y que tampoco los reconocían como netos españoles a los criollos nacidos acá en las Américas. Entonces, ellos armaron sus ejércitos para independizarse de la colonia española, del poder de los reyes católicos. Entonces, conformaron ejércitos llamados de pardos y mulatos o de negros. ¿Por qué? Porque les hicieron una promesa. Decir, por ejemplo, si ustedes se unen
a nuestra causa de la independencia y conforman los ejércitos, van a ser libres. Se les va a dar la carta de libertad. Y llegaron a conformar los ejércitos de pardos y mulatos y de negros. Aquí, en lo que es hoy Bolivia, en 1900, en 1900, perdón, en 1800, perdón, en 1800, 1900, perdón, estoy confundiéndolo, en 1900, en 25 de mayo, por ejemplo, en Sucre hubo un descendiente africano que no era boliviano, era brasileño, llamado Francisco Ríos del Quitacapas, que ha sido el que ha instigado al movimiento que ha dado los primeros pasos para la guerra de la independencia. Y luego, en Santa Cruz, de la misma manera, hubo ejércitos que se han conformado con el propósito de decir, les vamos a dar la libertad, pero no ha sido así. Lo propio ha ocurrido aquí en los Yungas. Los hermanos guerrilleros Lanza han conformado ejércitos mezclados entre africanos e indígenas, pero después de 16 años de guerra y guerrillas, cuando en 1825 se crea la nueva república, esas promesas que hubo no se llegaron a cristalizar. El africano, como el indígena, ha seguido siendo dependiente, esclavizado, sin sus derechos y deberes. Les han negado los derechos porque tenían que seguir trabajando para los nuevos patrones que ahora eran los nuevos administradores de la República, los hijos de los españoles nacidos acá en las Américas. Entonces, eso ha creado un descontento por años también, y no solamente eso ha ocurrido acá en la República de Bolivia, ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en Ecuador, bueno, ustedes ya deben conocer también el mismo Brasil, ¿no? Hubo promesas no cumplidas. Esos levantamientos que eran en los quilombos, como por ejemplo en los palenques de Cartagena de Indias, hombres como Biojó, como otras mujeres, por ejemplo, como María Chiquinquirá, de Ecuador, y otros hombres que han luchado por la libertad, pero casi llegado al momento de ganar esa libertad de hecho y derecho, no les han dado a cada uno de ellos. Aquí en Bolivia, por ejemplo, llegó después de 127 años, para ser exactos, en 1952, la libertad de hecho y derecho, donde los hijos de los africanos, los esclavizados, descendientes africanos esclavizados y como de los indígenas, tenían acceso a la escuela, porque hasta esa época no había escuelas. Tenían derecho al voto universal, igual que las mujeres. Hombres y mujeres tuvieron el voto universal, pero hasta ahí ha llegado ese derecho, pero aparte de aquello, siempre hubo una especie de separatismo entre un área urbana y un área rural. Entonces, eso es lo que podría hacer como corolario de este recorrido de ida y vuelta de la historia en los continentes, de los tres continentes, África, Europa, América.